Vamos a comenzar este tiempo juntos, meditando, como siempre solemos hacer, en la palabra de Dios. Y vamos a recordar que somos un pueblo, que estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios y que Dios nos habla a través de ella. Y eso es lo que anhelamos también hoy, el poder escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, como pueblo suyo e hijos suyos que somos. Si os acordáis, estamos viendo el libro de Ruth y Dios mediante, hoy vamos a poder terminar con el capítulo 4, con esta preciosa historia de Ruth, que vamos viendo cómo a medida que se va desgranando, pues podemos identificarnos en más de una ocasión con cada uno de estos personajes que aquí salen tan reales, tan normales, ¿verdad?, como cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo vemos la mano de Dios detrás de cada uno de ellos y eso nos llena de gracia y de esperanza. Vamos a leer el capítulo 4, que es el texto que estaremos abordando en esta mañana. Ruth, capítulo 4. Dice, y Booz subió a la puerta y allí se sentó. Y aquí que el pariente más cercano de quien Booz había hablado iba pasando. Él le dijo, tú, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y Booz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Y pensé informarte diciéndote, cómprala, en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo, para que yo lo sepa. Porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti. Y él dijo, la redimiré. Entonces Booz dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, debes adquirir también a Ruth la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar en Israel. El pariente más cercano dijo a Booz, cómprala para ti. Y se quitó la sandalia. Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy, que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelech y todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón. Además, he adquirido a Ruth la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento, vosotros sois testigos hoy. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, testigos somos, haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Éfrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Sea él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos, le ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David.
Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a pedir su bendición. Bendito Dios y Padre, una vez más, Señor, nos gozamos y nos alegramos, Señor, de poder estar en tu presencia por medio de la sangre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Te damos las gracias por esta obra de redención sublime, perfecta y eterna, a la cual hemos ido también a refugiarnos, Señor, como lo hizo Ruth bajo tus alas. Ahora, Señor, en esta mañana queremos una vez más, Señor, pedirte bendición en gran manera para cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que tu palabra produzca fruto, que traiga vida a nuestra vida y que podamos, Señor, crecer en santidad a la luz de tu palabra. Señor, pedimos por esa obra sobrenatural, por el poder del Espíritu Santo, para que en cada uno de nosotros hagas tu obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues estamos de nuevo ante otra historia de la Biblia donde acaba con un final feliz. Después, no todas acaban con un final feliz, pero acaba con un final feliz después de que las cosas han estado muy complicadas, ¿no? Nos recuerda también esto a la historia de Job, ¿no? Y cómo si estamos inmersos en la vida de Job, pues no sabemos cuál es el final y ahí hay muchísimo sufrimiento y preguntas y angustia. De la misma manera, aquí en este texto tenemos exactamente lo mismo. Una historia complicada, una historia difícil, que a veces nos es difícil de comprender o de asimilar porque ya sabemos el final. Pero hemos de recordar que ninguno de los personajes que están en esta historia, en el momento de desarrollar la historia, al igual que Job, conocía cuál era el final. Y con esto, ¿verdad?, nos podemos identificar en parte, ¿verdad? No sabemos cuál es el final de nuestras vidas. No sabemos si vamos a morir mañana, no sabemos si mañana vamos a poder estar aquí para decirnos hola, ¿verdad? Buenos días los unos a los otros. Quizás mañana ya no estemos. Así que no sabemos cuándo ni cómo va a ser nuestro final, no sabemos lo que va a pasar. Y en medio de esta vida tenemos sufrimiento, tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos angustia, pero al igual que estos personajes, podemos acudir a refugiarnos en el Dios soberano que tiene la historia en sus manos, que teje cada una de nuestras vidas, llevándonos a aquello por lo cual Él ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en el Calvario. Transformando, sanando, renovando, perfeccionando a la esposa de su amado Hijo, la Iglesia. Y como cada uno de ellos, estas historias nos tienen que ayudar a recordar que por muy difíciles que sea la vida aquí en estos momentos, por mucha angustia que tengamos, por mucha ceguera que tengamos en cuanto al porvenir nuestro, sabemos que el Dios que no miente ha dado promesas maravillosas de esperanza, de seguridad, donde podemos acogernos a ellas y esperar que se cumplan. Eso no quita que va a ser difícil los tiempos, ¿verdad? Eso no quita que no suframos, pero al menos da un elemento absolutamente distinto al de toda la humanidad, y es que tenemos esperanza cierta, una esperanza absolutamente cierta, de que tenemos una herencia incorruptible, de que vamos a ver con nuestros propios ojos al Redentor en nuestra propia carne, de que vamos a tener un encuentro lleno de gloria y una boda aún más grande que la boda que aquí se refleja entre Boz y Ruth, ¿verdad? Así que si al menos solo entre comillas, es eso lo que podemos sacar de esta historia, gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos esperanza, hermanos. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios de gloria, tenemos un Dios poderoso. Podemos mirarnos los unos a los otros y decir, tranquilo, hermano, tranquila, que Dios está con nosotros, que Cristo está a las puertas, que el Rey de Gloria se ha puesto en pie y ya viene. Viene a buscarnos, viene a tomarnos por esposa, viene a
a unirnos, a llegarnos a Él por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver un poquito en detalle qué es lo que acontece ya por fin en esta última historia. Porque vemos, como estábamos diciendo, que al final todas las cosas, todos los problemas de todos los capítulos se resuelven en este final, en este hermoso capítulo 4 de Ruth. Y si estábamos en la historia anterior, en la escena anterior, en la intimidad, en la soledad, en la oscuridad, en la noche, ahora de nuevo vuelve el día a la escena y con el día aparece la presencia de lo público, del testimonio de muchas personas. Y tenemos estos dos eventos. Primero, Voz reunido, donde se reúnen pues las personas y los ancianos de la ciudad para dirimir los asuntos de la ciudad. Sitio público principal, la plaza del pueblo, que no era una plaza, era una puerta. A la puerta del pueblo era donde ocurrían todas las cosas. Y ahí se va Voz bien rápido, rodeado de una nube de testigos. Y en la siguiente escena cambia la persona protagonista porque ahora, como hemos leído, ya se resuelve el asunto y por fin podemos descansar en que Boaz y Ruth, los dos, se han encontrado y ya su vida en un sentido ha sido resuelta, esa problemática que tenía. Ahora gira toda la escena a Noemí, que es aquella figura, aquella persona con la cual había iniciado todo. ¿Os acordáis, verdad? En el capítulo 1, como Elimelech sale en busca de comida y a partir de ahí Noemí es la protagonista en todo el capítulo 1. Ahora vuelve el texto a cerrar esta narrativa recordándonos y mencionándonos a Ruth. Así que ahora Así que ahora veremos también en esta segunda escena cómo también en un evento lleno de alegría, lleno de gozo, lleno de vida, pues hay una nube de testigos, en este caso los vecinos y las vecinas, acerca del nombre de este hijo. Y acaba el texto de Ruth con una genealogía. Una genealogía que nos pone en la historia universal de la salvación. Nos abre la mirada de esta historia personal, de la vida de estas personas, y nos abre la panorámica para ver que hay una historia más grande en la cual todas estas historias se entrelazan y de manera sublime por las manos de nuestro buen Dios, ¿verdad? Igual que hablábamos antes con Job. Una historia personal que está dentro de una historia mayor, de una historia más grande, de una metanarrativa más grande, ¿verdad? La de Dios hablando con sus hijos. Y ahora aquí tenemos esta historia de salvación, narrándola y describiéndonos cómo una historia personal encaja en los planes de redención de la historia de la salvación. Cómo Ruth, una moabita, una extranjera, una estéril, al final entra de lleno en la línea ascendente del gran Rey, Señor de señores, Jesucristo. Muy bien, así que estos son los tres escenarios, las tres secciones donde podemos dividir este último capítulo 4 de Ruth. Versículos del 1 al 12 tenemos una restauración completa donde el personaje principal, como hemos dicho, es Boaz. Y aquí tenemos en el inicio de esta historia una relación entre la soberanía de Dios, que estamos viendo de manera detrás del escenario en toda esta historia, y la responsabilidad humana y la acción humana. Y cómo una vez más estas dos verdades, estas dos doctrinas se mezclan de manera sublime, que no sabemos explicar, pero las dos son siempre ciertas al mismo tiempo y ocurren de manera gloriosa. Vemos en la narrativa cómo estos dos factores ya acontecen de nuevo en el versículo 1. Si antes, en el capítulo 2, es Ruth, la protagonista, la que toma la iniciativa, capítulo 3 es Noemí, la que toma la iniciativa, ahora vemos a Boaz tomando la iniciativa en esta acción. Y es que este texto resalta la diligencia y el buen hacer y la actividad de Boaz. Había quedado la situación en ese último suspiro, ¿verdad? En el capítulo 3, con el puño encogido. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Boaz,
Noemí le dice a Ruth, no te preocupes, que el hombre no va a descansar hoy hasta que resuelva este asunto. Y vemos en el capítulo 4 cómo ciertamente en ese mismo día, en esa misma mañana, Booz sale corriendo, se pone en marcha para solucionar esta situación que requiere una respuesta inmediata. Y es que Elimelech, la familia de Elimelech y su heredad deben de ser restauradas y al mismo tiempo su familia tiene que ser cuidada y garantizada su descendencia. Esto es algo que no puede quedar sin resolver. Esto es algo urgente que hay que hacer. Y vemos cómo Booz pues, se levanta, va corriendo a la puerta y se sienta allí hasta que el pariente más cercano aparece. Qué casualidad, ¿verdad? De nuevo el texto nos dice, he aquí. Fíjate, mira qué casualidad, que ese día va Booz a la puerta, va al lugar y se sienta y justo aparece la persona que había mencionado. De hecho, el texto nos está llamando la atención a que no existen las casualidades, evidentemente, sino que Dios tiene prevista todas las situaciones para que esto acabe en un buen desenlace. Así que vemos cómo Booz sube a la puerta a resolver este asunto y pasa este pariente más cercano, que curiosamente es el único personaje en todo el libro de Ruth que no tiene nombre propio. De hecho, en hebreo se usa una palabra que es bastante casi peyorativa, ¿no? Sí, en hebreo es un peloni almoni. Peloni almoni es un fulano, literalmente, ¿vale? Un fulano, un mengano que pasaba por allí. Así que ya de manera sugerente el texto nos está diciendo que tristemente esta persona pues ni siquiera es digna de mencionar su nombre porque carece de la virtud que tiene Booz. ¿Cuál es la virtud de Booz? Pues Booz tiene ese amor de Dios, ese gesed, ese amor de Dios por Ruth y por toda la familia, que no va a salir a relucir en la conversación con Booz. Ahora, antes de eso, algunas cosas que me gustaría resaltar acerca de la persona de Booz. Y es que Booz se levanta de manera rápida a solucionar ese gran problema. Y bueno, podemos pensar, bueno, sí, él lo hace para resolver una situación que es difícil, pero tiene intereses personales, ¿verdad? Y es que él está interesado en Ruth. Parece ser que el texto nos sugiere que está enamorado, que está prendado de ella y que además quiere casarse. Además, el texto en ningún momento nos ha dicho o nos ha insinuado que Booz tenga descendencia. Veremos cómo eso es importante o es una posible explicación de la genealogía que sale al final. Así que podemos pensar que, bueno, sí, aquí lo que hay en verdad son motivos egoístas. ¿No? ¿Es Booz tan bueno o hay motivos egoístas y lo está disfrazando? Bueno, pues el texto nos dice precisamente que no hay ningún problema en tener intereses personales y en buscar el bien de los demás. Que esto no tiene por qué ser de per se algo negativo. Tener intereses personales no es malo. Tener deseos, tener sentimientos, tener intereses, tener visión, no es malo. La Biblia no condena en ningún momento ninguna de estas cosas. Hay religiones que sí lo condenan. Hay religiones que dicen que los sentimientos o que cualquier emoción o que cualquier interés es negativo, es malo directamente. Y el propósito de tu vida aquí en la tierra es desprenderte de todas las emociones, desprenderte de tu personalidad para acabar en una masa impersonal donde supuestamente es la cúspide de la felicidad. Sí, algo tan contrario a la persona de Dios es lo que defienden algunas religiones y filosofías en este tiempo. Pero la Biblia no hace eso en ningún momento. La Biblia no dice que todos los intereses o todos los deseos del ser humano son malos. Solo son malos en tanto en cuanto no sirven a Dios.
Ahora, ¿puede Booz amar a Ruth, amar a Elimelech, amar a Dios, deseando que la palabra de Dios sea aplicada, se resuelva, el nombre de Dios sea glorificado en una situación donde hay dos viudas, dos personas que están desamparadas y que necesitan recibir misericordia? Y Booz, porque conoce el corazón de Dios, que ama a los necesitados y que Dios ha dejado una ley para que sea cumplida, para resolver estas situaciones, ¿puede Booz amar a Dios y puede Booz amar a las personas y al mismo tiempo amar él o desear que eso le favorezca? Sí. El único problema sería que Booz, en este caso, porque desea y anhela estar con Ruth o levantar descendencia para sí mismo, antepusiese sus intereses a la palabra de Dios o a la situación de necesidad de Elimelech o de Ruth y Noemí. ¿Cómo podría hacer eso? Bueno, pues una de las cosas que podría haber hecho Booz en este caso es no decir nada al pariente cercano. Si engaña, si miente, si se salta la ley, se puede justificar a sí mismo, no, estoy haciendo un bien, estoy siendo altruista, estoy cumpliendo la ley, no digo nada de que hay otro que puede redimirla y me lo quedo yo. Entonces eso sí que sería condenable. Sí que estaría mirando sus necesidades por encima del nombre de Dios y por encima de las necesidades de Noemí y de Ruth. Ahora, desde el primer momento, Booz se ha mostrado como alguien íntegro y no ha tomado a Ruth sabiendo que alguien por la ley tiene preferencia en esta situación. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. Booz sabe cuáles son sus deseos, sabe cuál es su necesidad, sus intenciones, pero es más consciente de que es importante glorificar a Dios, que Dios sea honrado y que esta situación sea resuelta si le favorece o no le favorece. Aquí vemos cómo Booz está interesado, está amando a Noemí, a Ruth y a Elimelech por encima de sus propios intereses. Es decir, los sentimientos y nuestras intenciones y nuestros deseos no han de ser la piedra angular sobre la cual basamos todas nuestras acciones. Esto es algo de lo que dice en gran medida nuestra sociedad en el día de hoy, ¿no? La piedra angular de tu vida y aquello sobre lo que vamos a cambiar las leyes son tus propias emociones, tus propios sentimientos, tus propios deseos. Y si tú deseas esto, no importa que sea verdad o no, vamos a cambiar las leyes para que tú puedas hacerlo. Y esta es la locura en la que vivimos en el día de hoy. De nuevo, otro pensamiento contrario a las Escrituras. Así que lo que gobierna la vida de Booz es el amor a Dios. Y es por eso que es libre, para dejar su situación que la resuelva Dios mismo. No va a manipular al pariente cercano, a fulano, no le va a engañar, va a ser inteligente, le va a presentar la situación de una manera que quede en evidencia, esto no es un problema, pero en ningún momento vamos a ver a Booz engañando, manipulando, alterando la verdad para conseguir que fulano haga lo que él quiera, sino que es libre para dejar sus intereses en la persona de Dios y que Dios sea el que resuelva esta situación. Aprendemos al menos 3 lecciones en cuanto a esta situación de Booz. La primera de ellas es que es la actividad y no la pasividad la que Dios bendice. Muchos de nosotros confundimos la soberanía de Dios, los propósitos de Dios y los planes de Dios, o nos excusamos de situaciones que son incorrectas en nuestra vida y somos pasivos. Decimos, no voy a buscar trabajo, que Dios me dé el trabajo. No voy a buscar cónyuge, ya Dios me lo aparecerá en casa. Yo no me voy a salir de casa, pero ya vendrá a casa. No voy a solucionar una situación familiar, no voy a llamar por teléfono, ya que se resuelva solo. O incluso cosas más triviales. A mí me cuesta mucho el papeleo.
Odio el papeleo. Y por mí, cuando veo algo que tengo que hacer, que tengo que ir a Hacienda o a la Seguridad Social o a ningún sitio, yo intento agachar la cabeza, esconderme en cualquier sitio a ver si pasa. Pero tristemente la pasividad no resuelve los problemas. Dice Proverbios 19:24, el perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Vemos en la vida de Booz que toma las situaciones difíciles, las quiere resolver en el mismo momento, en cuanto puede. Esa misma mañana se levanta de manera diligente. Cuán necesario es ser diligentes en nuestra vida con aquellos asuntos que nos atañen a cada uno de nosotros. Empezando, evidentemente, por nuestra vida espiritual y nuestra vida delante de Dios. Y muchas veces nos gusta ser pasivos, esperar que otros cambien, esperar que las situaciones se resuelvan sin yo cambiar, sin yo humillarme delante de Dios, sin yo someterme al escrutinio divino para ver si yo necesito cambiar. Nos es mucho más cómodo que las circunstancias cambien y no tener que pasar por la dura situación de tener que tomar cartas en el asunto. Ahora, hay otra cuestión que me resulta muy interesante, y es que hemos dicho que Booz conoce cuáles son sus emociones, sus intereses y sus deseos en esta situación. Sabe quién es. Y esta es otra de las grandes necesidades que tenemos como personas en este mundo y como creyentes en el pueblo de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Y cuáles son nuestras emociones? ¿Qué es lo que pasa por nuestra mente? ¿Cómo reaccionamos en distintas circunstancias? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y muchas veces vamos con una venda en nuestros ojos sin siquiera diferenciar cuál es la voluntad de Dios, cuál es mi voluntad y cuál es la voluntad de los otros. Estamos muchas veces cegados a la realidad de quién yo soy y de cuáles son mis deseos. Muchos de nosotros vivimos aceptando solo una parte de nuestra vida y hemos negado otra parte de nuestra vida y la hemos escondido bien abajo, en el fondo, y no queremos que salga para nada. La queremos mantener ahí, en la oscuridad, porque no queremos enfrentarnos con ella, porque seguramente va a ser doloroso. Pero para que eso ocurra tenemos que mentirnos. Tenemos que crear una idea falsa acerca de nuestra vida y de las circunstancias que nos rodean. Y si eso no cambia, toda la vida vamos a ir con unas gafas puestas de mentira en algunos aspectos de nuestra vida, que nos hacen daño y que muchas veces nos alejan del Señor. Bloqueamos consciente o inconscientemente partes de nuestro mundo interior. Es por eso que es importante poder conocernos quiénes somos para saber, cuando estamos en una situación como la de Booz, qué es lo que yo deseo y qué es lo que desea Dios. Como cuando Jesús estaba en el huerto y sabía diferenciar entre lo que él deseaba y lo que el Padre deseaba. Pero si tenemos un velo sobre nuestros ojos, sobre nuestra propia vida, entonces no sabemos diferenciar entre una cosa y la otra. Te animo a que en un día anotes todos los sentimientos, todos los pensamientos asociados a ellos que te ocurren durante el día. Que los escribas. Y que cuando llegue la noche, los revises. Y a ver si, en oración, delante del Señor, por supuesto, delante de la palabra de Dios y de su presencia, a ver si el Señor quiere revelarnos algo acerca de nosotros mismos que nosotros mismos intentamos evadir. Sentimientos, pensamientos, anhelos, reacciones, deseos. Porque Dios ha puesto una alarma en nuestra vida que muchas veces son las emociones. Que cuando salen por fuera nos están diciendo que hay algo que está mal dentro. Como las alarmas de un piloto del coche, ¿verdad? Tú no ves el motor, pero cuando ves una lucecita dices, qué miedo. Y muchas veces nosotros no hacemos caso a las señales externas que tenemos en nuestras vidas que nos dicen que hay algo dentro que está mal. ¿Y esto es bíblico?
¿Esto que estoy diciendo? Bueno, vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 20. Porque esta es la actitud del hombre en general y del hombre no redimido en particular. Juan capítulo 3, versículo 20, dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Hay parte de nuestra vida que mantenemos en oscuridad, alejada de la luz de la palabra de Dios y del Evangelio, porque deseamos que permanezcan allí y que no sean reveladas. Pero el Evangelio trae luz, y la primera luz que trae es a nuestra vida, a toda nuestra vida. Y el primer lugar donde debemos ser activos en conocer la verdad no es en saber cómo denunciar a nuestros hermanos, sino en saber cómo ver nuestros propios pecados a la luz del Evangelio. Y es difícil, porque nuestra tendencia es alejarnos de la luz en aquellas cosas que nos pueden doler. Y ahora, por último, la responsabilidad personal. Vemos que Boaz tiene clara su responsabilidad desde que comienza hasta donde acaba. Sin embargo, muchos de nosotros no tenemos claro cuál es nuestra responsabilidad personal, cuál es nuestro círculo de responsabilidad. A veces pensamos que nuestra responsabilidad es mucho más grande de lo que en verdad es y hacemos siempre caso a lo que nos dicen otros. Y sacamos las castañas del fuego de otras personas cuando es su responsabilidad. Pero por nuestros miedos a veces, por nuestros temores o por otras cosas, tomamos responsabilidades que no son nuestras. Y así lo que no hacemos es bien, sino que muchas veces hacemos daño. El ejemplo típico, ¿verdad? Una madre superprotectora sobre un hijo, que le protege absolutamente de todo y nunca le permite que llore, ¿no? Esta sociedad que en gran medida es así, ¿verdad? Que el niño no le digas que no le digas que pueda sufrir, que no se enfrente con la realidad de que morimos, de que enfermamos, de que hay frustración, de que se puede decir no. Eso hay que esconderlo, hay que evitarlo, todo felicidad. Y sin embargo, esos niños crecen llenos de nerviosismo, sin conocer los controles, a veces agresivos, a veces más miedosos que nunca, personas que no se desarrollan de manera completa. Y todo por no saber cuáles son nuestros círculos de responsabilidad. Y en la iglesia hacemos lo mismo. ¿Cuál es mi responsabilidad personal? ¿Qué responsabilidad tengo yo sobre mis hermanos? ¿Cuándo debo amarles? ¿Cuándo debo orar por ellos? ¿Cuándo debo cuidarles? ¿Cuándo debo exhortarles? ¿Y cuándo debo decir no? Aquí no. ¿Verdad? Muchas veces, no sé si habéis conocido, ¿no? El chantajeo cristiano, ¿no? Tienes que hacer esto porque eres cristiano. Tienes que ser hospitalario porque eres cristiano, pero en verdad te está diciendo, tienes que hacer mi voluntad, no la de Dios, tienes que hacer mi voluntad y te voy a manipular con el Evangelio. ¿Cuánto encontramos de eso? Es muy necesario conocer cuál es nuestro círculo de responsabilidad. ¿Qué es lo que me pide Dios a mí? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer en primer lugar? ¿Qué está en mi mano? ¿Qué estaba en la mano de Boaz? Ir y actuar y encontrarse con su pariente cercano, explicarle la situación y cumplir la ley. ¿Estaba en la mano de Dios cambiar a fulano? No. En la mano de Boaz cambiar a fulano? No. ¿Lo podía haber intentado por miedo a perder a Ruth? Sí, podía haber hecho muchas barbaridades. Pero sabía cuál era su círculo de responsabilidad. La reacción es de fulano, no es mía. Y fulano responderá delante de Dios. Y Dios se encargará de mi situación. Y yo no voy a manipular a fulano. Y nosotros debemos aprender a hacer lo mismo. Confiar en Dios, en nuestras relaciones, en nuestra situación. Ser libres en el amor de Dios para dejar que la reacción de los demás no nos cambie y nos haga desobedecer a Dios. La reacción de los demás es de los demás. Lo que importa de mí es cómo actúo. Si tengo un espíritu humilde, manso,
tierno, bondadoso. Como dice Romanos 12, 18 acerca de este tema, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Mi responsabilidad. Estar en paz con todos los hombres en mi responsabilidad. Bueno, podríamos seguir hablando de este tema, pero es muy llamativo todo lo que vos hace en esta situación. Parece fácil, parece sencillo, pero no lo es. Vemos cómo es un ejemplo de alguien que es capaz de amar libremente y de entregarse a la situación en nombre de Dios. Y es por eso que es también aquí una figura de la persona de Jesús. Que a pesar de vivir una situación que le produce angustia, como vemos en el huerto de Getsemaní, tiene la libertad de amar al Padre por encima de su propio deseo. Y ir a la cruz soportando o enfrentando la mayor oscuridad que ha podido experimentar nadie, ni lo hará jamás. Aquel que ha estado en perfecta comunión con el Padre, que ha conocido gozo y dicha por siempre, enfrentaba la visión de ver el rostro de Dios enfadado hacia él. De la ira de Dios sin contención sobre su persona. Qué terrible, ¿verdad? Lo que Cristo Jesús tuvo que pasar por cada uno de nosotros. No se puede comparar con ninguna de las terribles situaciones, y hay terribles situaciones, de pérdida, de dolor, de ira, de torturas que podemos experimentar en este mundo. Sin embargo, Jesús, el perfecto hombre, pudo encarar esta situación sufriendo, no negando sus emociones, clamando a Dios, pero siendo fortalecido por Dios mismo para enfrentar esta situación. Acaba esta primera escena. Bueno, vemos en todo el trato, en la negociación que tienen fulano y Booz, cómo Booz le presenta toda la situación. Noemí, la mujer de Elimelech, tiene que vender todo lo que le pertenecía, tiene que vender la heredad. Y vemos como fulano dice, tierras, bien, yo la redimo, para mí. Pero es después que le da la sorpresa, ¿no? Y en ese momento, si estamos leyendo por primera vez el texto, la va a redimir. Vaya, qué tragedia. Y ahora presenta a Ruth y dice, tienes que quedarte con Ruth la Moabita. Y aquí cambia la cosa. Porque esto significa que el trabajo que va a invertir, el esfuerzo que va a invertir en esta tierra, los siervos que va a poner a trabajar en esta tierra, no va a ser para su beneficio, no va a ser para sus hijos, va a ser para los hijos de Ruth y para la herencia de Elimelech. Y entonces dice, no puedo. No puedo. Es imposible. No lo puedo aguantar. Y es en este momento que queda caracterizado aquí también fulano. Así que con este giro de los acontecimientos, beneficioso para Booz, pues acaba esta situación, hacen esta escena legal, estos 10 ancianos que miran esta situación y que ven cómo se hace este trato con el zapato. Vemos también algo interesante, y es que los testigos no solo son testigos del matrimonio levirático que aquí se levanta, sino que además acaban bendiciendo. Versículo 11. Testigos somos, haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Éfrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, en el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. No tenemos tiempo para explicar cada una de estas referencias, pero sí que podemos recordar algo con lo que acaba, con lo que recibe Booz. Booz en el capítulo 2 es manifestado, es presentado como aquel que bendice a todos sus trabajadores y aquel que bendice a Ruth. Y ahora acaba el capítulo 4 recibiendo él mismo bendición. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, capítulo 9, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Sigue rigiendo una ley espiritual
que es aquello que el hombre siembre, eso también cosechará. Booz siembra bendición, siembra amor, siembra respeto con todas las personas que tiene alrededor y acaba recibiendo lo mismo, en este caso, en vida. Y de esta manera cierra esta escena el libro de Ruth. Tenemos a Booz felizmente casado, tenemos también a Ruth que por fin también ha hallado descanso, ¿verdad? ¿Os acordáis la palabra de Noemí? No he de hallar descanso para que te vaya bien. Así que todas las preguntas que se van levantando en el texto de Ruth, Elimelech va a tener descendencia. Siguiente escena, tiene un hijo, es resuelta. Elimelech tiene descendencia. Booz va a tener esposa, Booz encuentra esposa. Ruth va a encontrar descanso para su vejez, Ruth, gracias a Dios, encuentra descanso. Y Noemí, la amarga, la que lo había perdido todo, la que había vuelto a Israel vacía, ¿cómo acaba? Pues acaba también llena, y vemos llena de dulzura, en las manos de un hijo al que bien se le dice que ha tenido un hijo. No literalmente, pero ha tenido descendencia. Y ahora aquella que había sido en un sentido cortada, no solo no es cortada su descendencia, sino que puede ver su descendencia a través de Ruth y de Boaz. Y el nombre de su casa continuará adelante. Y todas las mujeres que están reunidas le dicen cuán bendecida es, porque para ella Ruth es mejor que 7 hijos. Ahora, si en la antigüedad tienes 7 hijos, pues puedes estar tranquila de que tu vejez está resuelta, ¿verdad? Pues menudo halago le están haciendo a través de Ruth. Ruth ha traído más bendición y más seguridad a tu casa que tener 7 hijos. Y vemos en este segundo episodio que se describe en una gran alegría. ¿Cómo no podía ser de otra manera, verdad? Todo va encajando, todo se va resolviendo, Dios va tejiendo la historia para que todas estas situaciones de cada uno de los personajes vuelvan a su lugar de paz y descanso. ¿Dónde? En la tierra prometida. Allí donde el Señor ha prometido hacer bien a aquellos que le temen. Y todas las escenas, todos los personajes acaban bien. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Hay vida. La esterilidad de Ruth es resuelta y ahora hay vida con un bebé tierno que está en los brazos de Noemí. Y aquella mujer que estaba amargada, ahora la vemos llena de dulzura, siendo nodriza y criando a Obed. Así que hay en torno al nacimiento bendición y en torno a los hijos alegría. Y en las Escrituras siempre se ve los niños de esta manera. Con bendición, con alegría para la familia, un momento de gozo, cumplimiento de Génesis capítulo 1. Sea cual sea la circunstancia, es una situación de alegría y de gozo. Algo que de nuevo también hemos de proclamar como cristianos. Los niños son una bendición, son herencia de Jehová, son un don de Dios. Y por eso, cuando viene un niño, es un momento de alegría. Y debe ser un momento de gozo. Aún en situaciones difíciles. Este mundo nos dice lo contrario, demasiados niños, te va a arruinar la vida. Ahora no es el momento, mejor sacrifícalo, mátalo, porque es más importante que te desarrolles o que tu reputación no quede dañada. Y toda esta serie de situaciones en las que encontramos hoy en día, porque están alejados de la visión bíblica. Es en Dios que los niños son una bendición. Y que Dios siempre manifiesta este pensamiento contracultural, como cuando Jesús les dijo, dejad a los niños que vengan a mí, cuando todos los querían alejar de Jesús. Así que alegría, bendición, fiesta, porque hay nacimiento. Y siempre es así en la casa de Dios. ¿Cuál es la mayor alegría que nos dice el texto bíblico que los ángeles tienen en el cielo? Cuando hay un nacimiento espiritual, ¿verdad? Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Cuando un pecador vuelve a Jesús, hay gozo. Ha nacido otro miembro de la familia
y hay una bendición extrema. Amén, ¿verdad? Muy bien. Y por último, el nombre de Obed. Le ponen el nombre de Obed. Obed significa el que sirve. El que sirve. Ese es el significado de Obed. Y Obed se convierte en el restaurador de la vejez de Ruth. Así que hemos pasado de voz como figura de redentor. Ahora todas las vecinas reunidas poniéndole el nombre dicen que es Obed el que es restaurador de su vejez, es el redentor que Dios le ha dado. Y si los niños ya tienen un carácter positivo en la Biblia, ahora este Obed tiene dos características sumamente sugerentes. Y es que es redentor, el niño que nace es redentor, y el niño que nace es el que sirve. Y de manera inevitable, a la luz de este lado de la cruz, no podemos pensar sino en ciertos paralelismos con la persona de Jesús. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido y un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño que es redentor. Y ese niño que es redentor, cuando es mayor, en sus propias bocas encontramos estas palabras. Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que si al menos de manera potencial podemos ver en Obed, en el niño de Obed, cómo Dios ya está entretejiendo la línea sucesora que va a acabar en la persona del gran Redentor, del niño Redentor y del Hijo del Hombre que venía para servir y para ser restaurador y sustentador de todos aquellos que nos hemos refugiado en él. El texto acaba con una genealogía que importa mucho, como decíamos, porque esta genealogía nos va a llevar de la vida de Ruth y de la vida de Booz a través de Obed hasta el nacimiento de David, del rey David, del gran rey de Israel. Y encontramos esta sección que va desde una situación difícil donde hay unos jueces que se alejan de Dios, una situación que vamos a ver complicada porque el pueblo rechaza que Dios sea su rey y le pide un rey como las demás naciones, pero aún en medio de eso encontramos que Dios está llevando la historia de la salvación adelante, prometiendo al rey más importante, a su rey, que es el rey David. El rey que tiene un corazón como el que Dios quiere. Y esto nos lleva a nuestra última reflexión. Qué importante es que Dios actúe en nuestras vidas, ¿verdad? Nuestras vidas son absolutamente para nosotros importantes y no debe ser de otra manera. A Dios le importan nuestras vidas. Dios quiere actuar en medio de nosotros. Dios quiere revelarse a sus hijos. Dios no nos ha salvado para dejarnos alejados de allí e irse a hacer sus cosas. Dios quiere comunión con cada uno de sus hijos, a los cuales ha redimido y ha pagado un precio tan alto, la persona de Jesús en la cruz del Calvario, echando toda la ira sobre su propio Hijo para no tener relación con aquellos que ha salvado. Dios ama a sus hijos y quiere estar con ellos y quiere obrar en sus vidas. Pero es importante recordar que además somos parte de una historia más grande. Nuestras propias vidas personales, nuestras circunstancias importan, y mucho. Pero estamos en medio de una historia enorme, en medio de la congregación de los santos, en medio de las generaciones que se van sumando a la Iglesia de Dios. Y cada cosa que hacemos y que vivimos suma para las nuevas generaciones que vienen a conocer el nombre de Dios. Dios está llevando su historia al momento cumbre y decisivo cuando Cristo venga en gloria a rescatar a su Iglesia. Y en medio de esa gran obra estamos tú y yo, hermanos, con situaciones a lo mejor difíciles, pero hemos de tener la mirada en esta obra gloriosa, no para decir que nuestras vidas no importan, sino para todo lo contrario. Importa tanto lo que haces con tu vida, importa tanto que des gloria a Dios con tu vida, que hemos de tener esta mirada más grande de que Dios va a venir en la persona de Jesús
y nosotros vamos a poder contribuir a dar gloria a aquel que viene, a honrar el nombre del Hijo. Nuestras vidas valen más que simplemente pasar esta vida sin pena ni gloria. Aun y cuando no hayamos o no tengamos grandes nombres, o grandes carreras, o grandes familias, o grande lo que sea. Pero habremos contribuido a engrandecer el nombre de Dios, sea cual sea la situación en la que estamos. Seamos una iglesia pequeña o seamos una iglesia grande. Estemos hablando a masas de personas o estemos en nuestra casa fregando los platos, haciendo las camas. Eso da gloria a Dios. Porque todo lo que hacemos para su gloria es para su gloria. Y es importante. Y es de valor eterno. Y va a llegar un momento en que todas nuestras situaciones se van a resolver como en el libro de Ruth. Y todo va a encajar. Y vamos a decir, gloria a tu nombre, Señor. No he entendido nada de esto, pero ahora tengo verdadero descanso, verdadera redención, verdadera familia en la persona de Jesús. Que así sea, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias, Señor, porque historias como esta nos recuerdan que tú eres más grande, que tú eres más glorioso, que tú eres más bendito de lo que imaginamos o de lo que entendemos. Señor, te damos las gracias por este llamado único, valioso, precioso, de ser parte de tu familia, de ser tus hijos, de conocerte personalmente, de servirte, de darte gloria. Señor, queremos pedirte que vengas pronto y queremos estar contigo ya, Señor. Sufrimos, padecemos, vemos nuestras limitaciones, vemos el dolor que hay y clamamos, Señor, por ti. Ven pronto, Señor Jesús. Y al mismo tiempo, Señor, como nos enseña esta historia, pedimos, Señor, que nos ayudes a examinarnos a nosotros mismos y a sujetar nuestras vidas a tu palabra, a tus promesas y a tu verdad. Señor, te pedimos que por doloroso que sea, Señor, nos ayudes a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Nos des entendimiento y comprensión de por qué actuamos y cómo actuamos. Nos ayudes a dar fruto a 100, no a 30. Queremos dar fruto a 100, Señor. Ayúdanos, porque nosotros no podemos hacerlo. Padre, tenemos significado única y exclusivamente en ti. Y queremos pedirte perdón por cada vez que lo buscamos fuera de ti. Señor, así que venimos ante ti a pedirte restauración, sanidad, redención, transformación, gracia, a pedirte más de ti en nuestras vidas. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.